Bien, pues retomamos, entonces ya está grabándose la sesión y les voy a compartir nuevamente aquí en pantalla lo que es el texto de Juan, ¿verdad? El Evangelio de San Juan, que nos presenta el pasaje del caminar sobre las aguas de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ver, yo aquí tengo aquí el texto. Voy a apagar mi cámara para que no se consuma más memoria. Y ahí está. Bien, entonces tenemos aquí el pasaje del Evangelio de Juan. Dice, y cuando cayó la tarde, bajaron sus discípulos al mar y montando una barca iban a otra orilla del mar hacia Cafarnaúm. Ajá. Mientras que acá se menciona Betsaida, ¿verdad? Betsaida, de este lado se menciona más bien Cafarnaúm. Ujú. Marcos no menciona Cafarnaúm y Mateo tampoco. Ajá. Mateo solamente pone en vainen e istoploion kai proagein auton e istoperan. Dice, fueron al otro lado e istoperan al otro lado. Ajá. Dice Geosu apoluse tu ojlus, que dice acá, mientras despedía la multitud, etcétera, pero Mateo no dice a dónde van, nada más dice, van a la otra orilla, punto, ¿verdad? Sabe dónde. Marcos sí da lugar, dice a la otra orilla junto a Betsaida, pros Betsaidan. Y Juan sí menciona lugar, Cafarnaúm. ¿Por qué Juan va a mencionar el lugar? Pues seguramente porque el plan del Evangelio de Juan en el capítulo 6 va a ser Cafarnaúm, donde Jesús va a decir el discurso del pan de vida en Cafarnaúm. Por eso hace alusión de Cafarnaúm, ¿verdad? Eis Cafarnaúm, en dirección de Cafarnaúm, es lo que significa la preposición eis más acusativo. Bien, tenemos entonces, dice, y se había hecho oscuro, Kaiskotiaede, Egegonei, ¿verdad? Escotía es oscuridad, tiniebla, ¿verdad? Entonces habiéndose hecho a oscuro y aún no había venido con ellos Jesús, y entonces el mar, al soplar un viento fuerte, se levantaba. Uh-huh. Entonces, por causa literalmente del viento, anemo megalu, un gran viento, ajá, neontos, soplante, o soplando, diegeireto, se levantaba, así, casi como surgiendo, ¿verdad? El mar, agitándose tanto que las aguas, las olas, se levantaban alto. Uh-huh. Lo dice, habiendo navegado pues unos 25 o 30 estadios, fíjense cómo aquí Juan da la magnitud de la distancia. Mientras que Marcos y Mateo mencionan también, bueno, acá Marcos dice simplemente en medio del mar. Mateo conserva una distancia, la magnitud de la distancia que es acá. Distaba de tierra ya muchos estadios, no dice cuántos, ¿verdad? Nada más dice, Ede stadius polus. Había estadios muchos, ¿verdad? Es lo que dice ahí. Distaba muchos estadios, mientras que Juan sí es más preciso. 25 o 30 estadios, ¿verdad? Jos, ese es el cómo, más o menos. Stadius eicosipente e triaconta, ¿verdad? Como 25 o 30 estadios. Theorusin ton yesun. Theorusin, curiosamente utiliza aquí un presente. Ven, contemplan a Jesús. Peripatunta, caminando, epitesa la hace sobre el mar. Ajá. Cayenguisto ploiu ginómenon, y llegando cerca o acercándose, ¿verdad? O cerca de la barca, y tuvieron miedo. Efobecesan. Efobecesan es una voz pasiva del verbo fobeomai, que bueno, de por sí el verbo fobeomai siempre se conjuga en pasivo,
que significa que tuvieron miedo, se llenaron de miedo, podríamos decir, aunque no utiliza el verbo llenarse de, pero sí la idea es esa, ¿verdad? Temieron. Dice, y él dice a ellos, jodelege y autois, soy yo, el ego y mí, que es muy típico también del Evangelio de Juan, aunque acá, por ejemplo, el ego y mí también se conserva en Marcos, y el ego y mí también encontramos en Mateo, ego y mí, yo soy. Ajá. Pero dentro de Juan el yo soy va a tener una connotación muy especial porque cuando Jesús habla de sí mismo a veces dice yo soy, como utilizando un título divino, ¿verdad? Sabemos que Yahvé, el nombre de Dios, tiene una relación con el Ehyeh Asher Ehyeh. Yo soy el que soy en hebreo, y aquí tenemos Egoimi, significa yo soy, como si fuera un título divino. Uh-huh. Me fobeiste, es un imperativo de voz pasiva también, de segunda plural, no teman. Uh-huh. Luego dice, pues querían recogerlo, o sea, tomarlo, la vein, Ethelon un laven, pues querían tomarlo, eistoploion, en la barca, kai euceos, y de inmediato o inmediatamente, egeneto toploion epitesges, llegó la barca a tierra, eisen hipegon, hacia la cual se dirigían. Ajá. Pero fíjense, no dice si Jesús subió a la barca, solamente dice que querían recogerlo y de inmediato la barca tocó tierra, dicho en español, en lenguaje más coloquial, la barca tocó tierra. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una variante interesante. Nos preguntamos, ¿Juan habrá seguido el texto de Marcos, de Mateo? ¿Hizo una conjunción? La mención de Cafarnaún la inventó Juan o él estaba allí, por eso también menciona entre los 25 o 30 estadios. Tendemos a pensar eso, ¿verdad? Porque venimos de esa tradición que dice que el Evangelio de Juan lo escribió Juan, uno de los 12, y entonces tendemos a pensar que esta mención de los 25 o 30 estadios, el eikos y penta e triaconta en griego, pareciera ser un testimonio. Él estuvo ahí y por eso sabe la distancia entre 25 y 30 estadios. ¿Verdad? Son dudas que surgen, no tenemos cómo responder, pero sí podemos pensar que a lo mejor la mención de Cafarnaúm se deba a la función que va a tener Cafarnaúm el resto del capítulo. En el discurso de la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Sí, Adriana tiene una duda. Bueno, no es una duda. Pues no sabemos si Juan estaba ahí o no estaba ahí, pero en el versículo donde dice después de Cafarnaún, dice ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Ajá. O sea, podría haber dicho y Jesús todavía no venía a nosotros. Exacto. Sí, O sea, es un buen detalle, ¿no? Puede hacer aquí, porque el autus, aquí dice prosautus, dice hacia ellos, ajá, y dice, y todavía no, cae upo, todavía no, el Elisei había venido o había ido, prosautus, hacia ellos Jesús, ajá, no dice aquí sería un prosgemas. Prosgemas sería la primera persona del plural en acusativo. No había venido hacia nosotros. Ajá. Y bueno, aquí también, bueno, esto pudiera contestarse también en el sentido de que, aunque Juan pudo haber sido un testigo, que él estaba ahí, su estrategia de contar utiliza un punto de vista de tercera persona. Ajá. Pero también hay veces en el Evangelio de Juan donde se mezcla una primera persona. Por ejemplo, cuando Jesús habla
con Nicodemo, en el capítulo 3, dice por ahí, y nosotros sabemos que el testimonio su testimonio es verdadero. Ajá. O al final incluso del Evangelio, en el capítulo 21, también viene un primera plural, y nosotros sabemos que dice la verdad. Ajá. Entonces, aquí curiosamente no viene una primera persona plural, un vino hacia nosotros, todavía no había venido hacia nosotros, pero se puede entender también por la estrategia de narración. O sea, cuando Juan narra sin introducir comentarios personales, cuando él narra, narra siempre como un narrador externo, ¿verdad? Utiliza el punto de vista de un narrador de tercera persona, como alguien exterior a la escena que está narrando. Cuando narra en primera persona, entonces sí sería un narrador testigo. Entonces, pareciera que al mencionar los 25 o 30 estadios que están aquí, ¿verdad? Pudiera hacernos pensar que él estaba ahí y que la técnica que utiliza de narración es o más bien el punto de vista se le dice en narrativa, el punto de vista que utiliza es la de un narrador en tercera persona. Y así encontramos prácticamente a lo largo de todo el Evangelio un mismo estilo donde el narrador está contando desde fuera, de manera externa. Bien, tenemos también que, bueno, no se menciona para nada a Pedro, no hay ningún rol preponderante de Pedro, no hay un diálogo de Jesús y Pedro, no hay un Pedro caminando sobre las aguas, no hay una confesión de fe al final que digan verdaderamente eres el Hijo de Dios, no hay nada. Ajá. Tampoco Jesús sube en la barca, simplemente dice que ellos querían tomarlo sobre la barca y de repente llegaron a la orilla. Ajá. Llegaron a la orilla hacia donde se dirigían y después de esta escena pues ya Jesús va a la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Verdad? Está casi, casi inmediatamente. Ok, entonces fíjense, el hecho de que Juan haya mencionado aquí Cafarnaúm, una de dos, o lo dice porque él estaba ahí, ¿verdad? Tendemos a pensar eso, ¿verdad? O bien la mención de Cafarnaúm justifica el por qué Jesús entra en la sinagoga en la escena siguiente y comienza a hacer su predicación del pan de vida. Un discurso larguísimo, larguísimo que ocupa casi todo el resto del capítulo. Ajá. Entonces vemos también esta escena sigue a la escena de la multiplicación de panes. En Juan 6, 1 al 15, Jesús multiplica los panes, viene esta escena y después viene el discurso en la sinagoga. Terminado el discurso en la sinagoga, mucha gente se empieza a retirar porque dicen el lenguaje que Jesús usa es muy fuerte, eso de que tienen que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida eterna. A muchos no les parece eso, les suena muy, muy, pues rayando en lo blasfemo, ¿no? Porque da la impresión que Jesús está invitando a un canibalismo. Entonces a muchos no les parece eso y se alejan. Y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿y también ustedes quieren irse? Y entonces sí, Pedro dice una confesión de fe, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ajá. Y entonces, bueno, esa confesión de fe de Pedro viene en Cafarnaúm. La confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo no existe en el Evangelio de Juan. Juan pone la confesión en Cafarnaúm después del discurso del pan de vida, que muchos no entienden o lo interpretan demasiado literalistamente y por eso les parece escandaloso el lenguaje. Ajá. Pedro lo más probable es que tampoco entendió el discurso en su sentido pleno, pero se fía de Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ajá. Eso está ya después del versículo 60. ¿Ya? Si uno va analizando el texto juánico,
después de este pasaje. Tenemos que Pedro dice, Señor, pues solo tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios, etcétera. Ujú. Y ahí vemos las características propias de Juan. Ajá. Tenemos en 6:67. Ujú. Dijo pues Jesús a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón, Señor, ¿a quién acudiremos? Ujú. Y así, ¿ok? Entonces, bueno, aquí obviamente van a surgir preguntas. Cuando uno hace o pretende hacer la llamada crítica histórica, ¿verdad? Es decir, cuando queremos saber, digamos, los elementos históricos de este pasaje, pues nos vamos a encontrar con una grandísima dificultad. Ujú. La dificultad va a ser precisamente la de en qué momento fue la confesión de Pedro, en Cesarea de Filipo o en Cafarnaúm. ¿Cuáles fueron las palabras de esa confesión de Pedro? ¿Las que están en Cesarea de Filipo o las de Cafarnaúm? Ujú. Vemos que sea una o la otra cosa, lo que, lo que vamos a tener ahí como referente es de que en algún momento Pedro reconoció una condición de Jesús, una condición de carácter teológica o sobrenatural. Ujú. Mientras que en los evangelios sinópticos le dice, tú eres el Mesías, el caso de Marcos. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, en caso de Mateo. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, en el caso de Juan. Sea como sea, tenemos que en algún momento, en el norte de Israel, ya sea Galilea o Cesarea de Filipo, Pedro reconoció el valor teológico que tenía Jesús dentro del pueblo de Dios. El Mesías, el Hijo de Dios vivo, o bien solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ajá. Qué interesante ver que incluso Juan, aunque no menciona a Cesarea de Filipo y no reproduce el diálogo de Jesús con los discípulos con esas preguntas de quién dice la gente que soy yo y quiénes dicen ustedes, sí encontramos al final del capítulo 6 de Juan una confesión de Pedro. Ujú. Una confesión mesiánica, literalmente o prácticamente mesiánica, un reconocimiento de Jesús como aquel que dice las palabras de Dios, palabras de vida eterna, algo que nunca se dice de ningún profeta, ni siquiera de Moisés. No hay alguien en el Antiguo Testamento que diga las palabras de Moisés son de vida eterna, no. Ujú. La relación entre palabra y vida eterna ya la encontramos en Juan desde el prólogo, que muy probablemente el prólogo lo escribió Juan al final. Ajá, para darle ese carácter de obertura de su evangelio. Ajá. Esa relación de palabra y vida eterna que viene en Juan capítulo 1 aparece precisamente en las palabras de Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Cuál será nuestro referente? Ajá. Nosotros creemos y sabemos, fíjense, dice un pisteuomai, creemos y nos consta, ¿verdad? Y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Vamos a poner aquí, miren, les voy a poner aquí otro texto. Voy a abrir, es Juan 6:67, ¿no?
Les voy a poner aquí el compartir pantalla. Bueno, a lo mejor no entienden nada porque está todo en griego, pero bueno, ahí está. Aquí está, versículo 67, dice, Eipen unjo Jesús tois dodeca, dijo Jesús a los 12, Mecai gemeis telete hipagein, ¿no quieren también ustedes irse? Apecrice auto Simón Petrus, ¿verdad? Respondió a él Simón Pedro, Kyrie prostina, Señor, ¿a quién? Apeleusómenos, perdón, apeleusómetha, ¿a quién iremos? Rematazo es palabras de vida, ionio, eterna, egeis, tienes, ¿verdad? Tú tienes palabras de vida eterna. Caigemeis pepisteucamen, y nosotros hemos sabido, hemos creído, perdón, porque este pepisteucamen es un perfecto, primera plural del verbo pisteuo. Con reduplicación y épsilon intermedia sabemos que es un perfecto. Nosotros hemos creído, kai egnocamen, y hemos sabido, jotisi, que tú, eijo hagios tú eres el santo de Dios, el consagrado de Dios, aquel en el que Dios habita, digámoslo así. Ok. Entonces, fíjense, esta confesión de fe de Pedro es interesante en Juan, porque nos hace alusión, claro, a la escena de Cesarea de Filipo, que vamos a ver en la siguiente hora, ya para cerrar. Vemos entonces, Juan parece remontarse a una tradición que no conecta con los sinópticos, pero que sí menciona que en algún momento dado de la vida de Jesús, en un contexto de contrastes, Pedro reconoce, quizá inspirado por Dios o quizá por determinación suya personal, cree que Jesús que Jesús es el consagrado de Dios. Episteucamen caignocamen. Hemos creído y hemos sabido. Este denota certeza. El verbo ginosco, conocer con certeza. El verbo pisteo es creer con una fe religiosa. Hemos creído y hemos sabido. Este nocamen es prácticamente, nos ha constado que tú eres el santo de Dios. El ho hagios tu deu. El santo de Dios, el consagrado de Dios. Pero se fijan como aquí no aparece el concepto Mashiach, o sea, el concepto Christos en griego. Tú eres el Cristo, dice Pedro a Jesús en Cesarea de Filipo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tampoco aparece aquí la relación el Hijo eterno o el Hijo de Dios, pero sí viene el consagrado, el santo de Dios. Muy bien, hasta aquí entonces estos pasajes. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo pudo haber sido la tradición que originalmente llegó tanto tanto a Marcos y Mateo como a Juan por su parte? Obviamente aquí surge una pregunta de los 200,000, o sea, históricamente Jesús caminó sobre las aguas y lo más curioso es que la respuesta histórica es que no sabemos. O sea, no sabemos realmente qué es lo que pasó en sentido histórico. Sabemos que hubo un acontecimiento que incluso causó perplejidad en los discípulos, causó miedo. En medio del mar, algo pasó que les causó miedo. En 2 de los 3 evangelios encontramos que creían que él era un fantasma. Juan no lo menciona. En solo una versión, la de Mateo, se menciona un rol especial de Pedro.
En Marcos y Juan no se menciona el rol de Pedro. Ujú. Los tres coinciden en decir que Jesús iba caminando, peripateo es el verbo, iba caminando sobre las aguas. Pero viene ahí una pregunta. ¿Es realmente un milagro sobre la naturaleza o es más bien un relato teologizado donde las aguas sacudidas, zarandeadas, violentamente movidas por el viento, pueden representar más bien el caos? Ajá, esas aguas sobre las que el Espíritu de Dios va volando en Génesis. Aquí Jesús va sobre las aguas. Dicen, no mencionan que vaya volando, pero sí va sobre las aguas. Ujú. Al estilo de el Espíritu en Génesis. Eso significa tener poder sobre el caos, significa que Jesús no es consumido por el caos. Ajá. Ya había dicho Juan en el comienzo del Evangelio que el Señor se manifiesta, la luz se manifiesta en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron, no la absorbieron, no la controlaron, no la dominaron, no la apagaron. Y aquí sucede lo mismo. Las aguas que representan aquí el caos no opacan a Jesús, no se lo tragan. ¿Verdad? Él es esta presencia divina que el caos no logra apagar, no logra cubrir. Ujú. Y entonces, pues aquí parece que Juan se basa de una tradición antigua y le da su estilo de contar. Ajá. Como su principal enfoque de Juan es la persona de Jesús, no menciona a Pedro, no le da ningún rol a Pedro aquí, sino hasta el final, cuando acaba el discurso en Cafarnaúm, se van los que no entienden a Jesús y se quedan aquellos que simplemente se fían de su palabra, aunque quizás no la entiendan del todo, pero se fían de él. Y entonces ya dice Jesús, bueno, va a decir una serie de palabras relativas a esa confianza que Pedro manifiesta. Ujú. Dice, apecrice autoisjo Jesús, dice Jesús a ellos, uc ego himastus dodeca examen, ¿no acaso os he escogido a los 12? ¿Verdad? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. ¿Vean? Calles Simón, y de entre ustedes, Heis, uno, diabolos estin, uno es un diablo, uno es un chamuco, ¿vean? En lugar de chamaco es un chamuco. Ajá. Elegen de ton Yudan Simonos, Iscariotu, lo decía por Jesús, perdón, por Judas Iscariote, hijo de Simón. Ujú. Bien, entonces, bueno, ahí ya viene otra cuestión. Aquí lo interesante, pues, es de que hay que reconocer que siempre que uno busca el aspecto histórico, o historiográfico, a través de los evangelios se va a encontrar uno con un camino muy, muy empedrado, muy lleno de espinas, muy difícil, como para decir, esto fue lo que pasó. Ajá. Siempre se ha dicho que el caminar de Jesús sobre las aguas fue una forma de demostrar su divinidad. Este tipo de conclusiones parten del presupuesto de que los evangelios son leídos como una crónica histórica. Pero al ver tantos elementos teológicos en la narrativa y en esta labor redaccional de cada evangelista, Marcos, Mateo y Juan, algo sí queda muy claro, de que estamos ante un relato teologizado. Este relato, a su vez, parte de una tradición a la que es muy difícil descubrirle los elementos históricos. Ajá.
Quizá a lo sumo podamos decir que en cierta ocasión, en una noche, mientras ellos estaban en el mar, que ya sea que creían estar en medio del mar o bien que estaban cerca de la orilla, como dice el final del Evangelio de Juan, en cuanto pensaban tomar a Jesús, llegaron a la orilla. Entonces uno se puede quedar pensando, se me hace que más bien estaban por la orilla y no se habían dado cuenta. Y les pareció que Jesús caminaba sobre las aguas, pero en realidad caminaba por donde estaba apenas encharcado, porque estaban justo junto a la orilla, pero como era de noche no se habían dado cuenta. Ujú. Alguien dirá, es que Jesús caminaba sobre las piedritas. Pues que sí, ¿no? O sea, bueno, Juan simplemente está diciendo, Jesús caminaba sobre las aguas, pero el hecho de que antes de que él subiera a la barca ya estaban llegando a la orilla, ya tocaron tierra, puede hacer pensar, digamos, si alguien busca a fuerza de un elemento historizante o historiográfico aquí, pudiera uno pensar, no, se me hace que más bien Jesús quizá iba caminando donde apenas empezaba a anegar la orilla de la playa y aquellos en su miedo creían que estaban en medio del mar. Ajá. Y por eso Jesús no dice nada al respecto. Simplemente Jesús dice, no teman, soy yo, y llegaron inmediatamente a la orilla. Algo pasó, entonces, bueno, ahí te vas a encontrar primero con una dificultad. No se puede saber si esto ocurrió en la orilla o en medio del mar. Ajá. Segundo, esto de que Pedro caminó sobre las aguas es claramente una labor redaccional de Mateo. Ajá. Eso de que era un fantasma solamente lo reporta Marcos y Mateo creo lo sigue, ¿no? Dice, perdón, ahí en el pasaje que tenemos en el texto. Les vuelvo a compartir aquí la pantalla del texto que tenemos. Tenemos aquí, si nos vamos a Mateo, dice que sí, creían que era un fantasma, ¿verdad? Fantasma Sting. Dice, etarajes San Legontes, o sea, habiéndose conmocionado, diciendo, es un fantasma. Se conmocionaron diciendo que era un fantasma. En Mateo. Marcos dice que Edox Sanjoti opinaban que o creían que Fantasma Steen era un fantasma. Ajá. Y Juan no menciona al fantasma. Simplemente dice, vieron a Jesús caminando sobre el mar y llegando cerca de la barca, no dicen por qué dirección llegó, ¿verdad? Tuvieron miedo y en cuanto lo quieren tomar, llegan a la orilla. Entonces puede ser que ya estaban junto a la orilla y no se habían dado cuenta y tuvieron la impresión de que Jesús caminaba sobre el agua. Sí, Adriana. Sí. Pero bueno, ahora sí, sí que como dicen, haya sido como haya sido, pero en Juan no se subió a la barca. Exacto. O sea, si estaban a la orilla, si caminó, no caminó mucho. La de Pedro, pues ya es otra cosa. Pero en Juan no se subió a la barca. Ujú. Sí, ahí hay unas diferencias textuales interesantes, ¿no? Que además, pues obviamente deben tener un valor desde la perspectiva teológica y no solo literaria. Ajá. Jesús no sube a la barca, pero sí está junto a ellos en cuanto llegan a la orilla. Ujú. Como una especie de estos guías que están en la orilla del lago, que cuando se acerca una barca la toman de la proa y la van jalando y ya la amarran. Como que parece que ese es el rol que está haciendo Jesús aquí. Ajá. O sea, él se acerca a la barca para ayudarlos a atracar, a llegar a la orilla. Ajá. Y ellos, como estaba todo oscuro, seguramente no había luna y por eso no alcanzaban a distinguir con claridad. Quizá ellos no vieron pues que Jesús realmente estaba en la orilla y no caminando sobre las aguas como les pareció. Pero bueno, fíjese, uno puede interpretar eso
desde un punto de vista historizante, o sea, de querer llegar a un elemento histórico, pero en realidad ni siquiera eso podríamos asegurar. Ajá. Aquí la idea más bien es que si Juan decidió darle un lugar a su evangelio aquí, debe haber más bien una razón, primero, de conectar la escena anterior, que es la multiplicación de panes, y conectar con la escena posterior, que es el discurso del pan de vida en Cafarnaúm. Ujú. Entonces, aquí hay una relación entre Jesús palabra, vida eterna, y bueno, el pan de vida, el tema del pan ya aparece antes, ajá, en el multiplicación de panes, y el tema del pan aparece después, en el discurso de Cafarnaúm. Ujú. Ahora fíjense, aquí dice, llegaron, sí, las tres escenas terminan con el que llegaron, ¿no? Vamos a ver si hay otro detallito aquí. En Mateo 14:35, o sea, después de esta escena, dice, y al reconocerlo, los hombres de aquel lugar avisaron por toda aquella comarca y le llevaron a todos los que tenían males. Y le pedían que tocaran solamente la borla de su vestido y cuantos le tocaron se salvaron. Y luego ya comienza el capítulo 15. Ujú. Esa es la forma como Mateo va creando una conexión con lo que sigue, que es una controversia con los fariseos y letrados de Jerusalén. Ajá. Que por qué los discípulos se saltan las tradiciones de los mayores y ya hablan de otro tema. ¿Ok? Entonces llama la atención cómo Mateo no conecta esta escena de la barca y del caminar sobre las aguas, no lo conecta con Cafarnaúm, no lo conecta con ningún discurso de pan de vida, sino que conecta más bien con la necesidad que tiene la gente. ¿Verdad? Muy bien, bueno, pues vamos a dejarle ahí para tomar el último descanso y volvemos con la escena de la confesión de fe de Pedro en Marcos y Mateo. ¿Sale? Padre, tengo una duda, no sé si la podamos ver después del descanso. Sí, claro, ahorita son 12:02, a las 12:12 retomamos y empezamos Gracias. con la duda. Gracias. Gracias, padre. Muy bien, nuevamente voy a poner aquí a Adriana de anfitriona. Ujú. Y ahorita vengo.